¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues yo bien. Mira, el otro día estuve en una discoteca famosa de Madrid. Ah, muy bien. Y si te tuviera que describir pues el paisaje, tendría que poner voz de Félix Rodríguez de la Fuente. Ya, Sí, peligroso. sí, bueno, pues para hablar de los Sí, especímenes. por la fauna, sí, Claro, te entiendo. claro. Sí, sí, sí. Y además Mucha no era... segunda mano vi. Eso te iba a decir, que no era discoteca de veinteañeros, intuyo. No. O sea, gente en un sitio que tú decías, este no es tu lugar, pero ellos hacían como que sí lo era. Claro, yo pensé, pues cuánta gente se da una segunda oportunidad en la vida, Sí, ¿no? está bien. Oye, tú eres de reciclar ropa, pues la gente se recicla a sí misma. Pues claro, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Ahora son 1.000 euros. 1.000 los que puedes pagar en efectivo. Solo 1.000. España a la vanguardia de las restricciones de tu libertad y tu privacidad monetaria. Y vamos a más. Europa pisa el acelerador hacia el dinero digital. Su dinero digital. Certificarán que eres poseedor de tantos euros digitales y como te los da, pues te los puede quitar. Porque el que valida, lo vale. Todos tus movimientos serán conocidos por los políticos, no podrás comprar algo en secreto. Porque esto puede ir por créditos, como la universidad, o por puntos. Tú ya has viajado en avión 3 veces este año, tu huella de CO2 ha alcanzado el límite de lo razonable, no puedes comprar más billetes. Gracias. El secreto o la privacidad, como te guste más, es intrínseco a nuestras vidas plenas y libres. Aunque quieras, ya no podrás dejar de pagar impuestos. Ellos incluso podrían decidir, una vez que llegue tu nómina, qué gastos te quitas antes. La custodia de tu vida en manos de la Christine Lagarde de turno. Pues tú verás. Esto está del color del peor denario, el negro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy con Australian Blonde. Este es un súper temazo. Sí, no, o sea que seguro que sí. Un grupo asturiano de los años 90. Eso te iba a decir, que estos se llaman así, pero a mí me sonaba que eran de Gijón o por ahí, ¿puede ser? Sí. Fíjate. Que además salieron de un concurso de maquetas de la Sala Maravillas, que es muy de los 90, organizado por la revista Rock de Luz, y ellos, su primera referencia la lanzan con el sello Subterfuge, que es muy famoso, que es el sello que más ha vendido de un grupo independiente, que en su día fue Dover. Sí, correcto. Y si tú buscas Subterfuge, ahí el muñequito que aparece es de un dibujante al que nosotros le dimos el premio Libertad y al que yo admiro muchísimo, que es Miguel Ángel Martín, y yo recomiendo la biblioteca de Miguel Ángel Martín que grabamos en su día. Pues también lo recomendamos. Y recomiendo su cómic Brian the Brain. Vale. Bien. Hoy te has quedado patidifuso. Pero tenemos que hacer un día esto, pero Dover y esto, que cantaban en inglés, o sea, era como muy modernos, muy españoles, pero en inglés. Sí, también se llevaba. También se llevaba en su época cantar en inglés. No me parece mal. Luego otros grupos españoles empezaron en inglés y luego recurrieron al español, porque claro, es mucho más complicado también contar lo que quieres contar en español. Sí. Porque en inglés todo suena bien. Todos, porque no lo entendemos. Suena bien. Tiene otra musicalidad. Que hoy hablamos de la musicalidad del dinero. Hoy hablamos del dinero. Clink. Sí. Hoy hablamos del dinero. A mí me encanta. Que es un tema que ha estado muy de actualidad y que íbamos a decir desde hace miles de años, pero que te rondaré, Morena. En los últimos años también, que ha estado aquí, le dedicamos una serie al dinero, de la historia del dinero, y bueno, pues hoy lo retomamos porque se ha publicado un libro. Un loco que ha dicho, venga, voy a hacer historia del dinero. Dinero, un viaje desde Mesopotamia hasta el Bitcoin, con Daniel Fernández, que es uno de nuestros invitados más clásicos y que no podíamos no traerle después de que haya publicado este libro. Y que si yo un día no puedo presentar contigo, presentar Economía para quedarte sin amigos, le voy a llamar a Daniel. Pues vendrá Daniel. Pues claro que sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Gracias por invitarme otra vez. No sé si voy a estar ya en el top, al menos en el top 10 estaré de gente que repite. Tarjeta platino, ¿no? Top 3 seguro. Top 3, sí, vale. Nada, un placer estar aquí. Ya sabes que me lo paso muy bien con vosotros. Cuando estoy del otro lado, os estoy escuchando, también me río un montón. Pues nada, que enhorabuena por tu libro, y no sé cómo se te ocurrió a ti hacer esta historia del dinero, ¿o ya lo venías tú rondando? Ya lo venía rondando, pero yo tampoco sabía que me iba a costar tanto. A lo mejor si lo hubiera sabido antes de tiempo no lo hago, pero bueno, no sé. ¿Y por qué te ha costado tanto?
Pues porque hay que investigar un montón por cada página escrita ahí, hay leídas 20 o 30. Tías, Pero bueno, es ya algo me muy bonito, imagino. es algo muy bonito que hacer, sentarte, decir, no voy a hacer nada más hoy en todo el día que leer y escribir. Bueno, muy bonito. Leyendo Pero el es libro duro, ¿eh? de Daniel, pues claro, comprendes que el dinero forma parte de la evolución de la civilización. Totalmente, Sin bueno, dinero yo no hay digo hasta que es evolución. precivilización. El dinero surge siempre que hay comercio. Cuando hay comercio hay que instrumentar alguna forma de pago en el comercio. Y cuando hay que instrumentar alguna forma de pago empiezan a surgir cosas, muchas cosas. Y esas muchas cosas es un poco lo que pues voy explorando en el libro, formas precivilización de dinero y luego formas civilización de dinero. Y cuando civilización empezó ya estrictamente, puramente la primera civilización de la historia, que es Sumeria, en Mesopotamia. Pero bueno, ahí hay miles de años, ¿no? Estoy hablando así demasiado al aire, y ahí hay miles de años entre lo que estoy hablando ahora mismo. Pero bueno, sí, hay un montón de... Hay necesidad de utilizar algo para que nos quedemos todos contentos en un intercambio. Y de intercambios y comercio y desde el Paleolítico. Entonces podía haber empezado en el Paleolítico, pero ya no tuve narices para empezar ahí. Pero puede que haya gente que diga, bueno, esto es interesante desde un punto de vista teórico, pero ¿por qué le dedicáis tanto espacio? Nosotros mismos, que ya digo que hace un par de años o 3 dedicamos hicimos una pequeña serie El Dinero de 8 capítulos de dónde venía, hacia dónde iba. Y mucha gente ante tu libro se puede plantear lo mismo. ¿Qué más da esto? Al final yo llevo utilizando el dinero, intercambiando, sin reflexionar demasiado sobre lo que es, y tampoco nos ha ido tan mal. Vivimos en sociedades bastante ricas y parece que el dinero actual, pues más o menos es funcional. ¿Qué sentido tiene preguntarse por los fundamentos del dinero, por qué es, hacia dónde va, cuáles son las características que hacen que algo sea buen dinero? Claro, es que cuando... esto es algo complicado. A veces complicado quiero decir de entender la realidad social y cómo nos manejamos en ella. Porque la mayor parte de nosotros, para manejarnos en una realidad social, no tenemos que estudiarla. Es una cosa apasionante. Es una cosa que nos pasa a la mayor parte de seres humanos. Y por eso es tan difícil también estudiarlo como... O sea, que estudioso de la realidad social tiene que llegar y decir, me tengo que intentar abstraer de ella, sabiendo que es imposible hacerlo, porque al final somos seres humanos, pero como ser humano quiero estudiar al ser humano. Y... como estudioso de las instituciones sociales, tenemos que ver que un montón de gente las usa, la mayor parte de gente las usa y las usa muy bien, sin necesidad de entender al todo detalle, efectivamente, cómo funcionan. Pero ¿por qué sería interesante empezar a estudiar o tener detalles de cómo funcionan? Pues para que no nos engañen, principalmente. De repente viene 2021 y aparece una inflación y la gente nos empieza a decir que pues empiezan a... Mercadona nos roba, no sé. Y yo, evidentemente, yo soy un observador externo y veo que hay un tipo que donde había un 5, borra el 5, pone un 6. Y digo, me cago en la leche, este tipo me está jorobando, el del 5 y el 6. Y cuando hay un 6 lo vuelve a borrar y pone un 7. Y cuando hay un 7 lo borra y pone un 8. ¿Y quién es el culpable de todo esto? El que lo borra y pone un precio nuevo, Claro. ¿no? Entonces, ¿quién hace eso? El supermercado. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que controlar los supermercados, hay que ponerles precios máximos, hay que hacer algo, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son los culpables de que suba el precio de la vivienda? Pues el culpable son, evidentemente, la gente que sube el precio, los dueños. Los dueños suben el precio de la vivienda y, por lo tanto, son los culpables. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí quizá están pasando más cosas, tanto en el mercado de la vivienda, que no es estrictamente un tema monetario, aunque sí afecta al tema monetario, como cuando suben los precios al 6, 7, 8, 9, casi 10%, depende del país, en un año, pues están pasando cosas monetarias. Y todo eso forma parte de la naturaleza del dinero que tenemos que estudiar con teoría monetaria, que aunque es un poco abstracta y jorobada, que estamos hablando ahora fuera de micro, que pone un montón de ejemplos Domingo en sus clases, a veces estudiar la historia también nos testa las teorías, si lo quieres ver así. Una teoría monetaria y, oye, ¿esto funciona o no funciona? Pues me voy a ir al pasado. ¿Se ha intentado algo ya parecido a lo que yo estoy proponiendo? La mayor parte de gente, economistas incluidos, somos bastante ignorantes de la historia, pero bastante. Y eso significa que a veces nos creemos muy listos y nos creemos que podemos mejorar las instituciones que nos han legado el pasado. Y, hombre, las instituciones monetarias del siglo XX son muy mejorables. Pero si nos vamos a un poquito más atrás, al 19, pues funcionaban bastante bien. Entonces, cuando busquemos quizá un faro para cambiar algo en el futuro, no digo que tengamos que copiar al siglo XIX.
Digo que algo interesante estaba pasando en el siglo XIX y cuando diseñemos instituciones monetarias modernas o contemporáneas, quizá podíamos tener algo de ojo para las cosas que han funcionado en el pasado y las que no han funcionado. Si tú relacionas, claro, el dinero con los mercados, con lo natural, ¿no? Con el intercambio natural. Pero llega un momento que mucha gente se piensa que el dinero lo ha inventado el Banco Central. Sí, bueno, qué horror. ¿Qué pasó en ese salto? Y ahora, ¿qué pasa también con el Bitcoin, ¿no? Quiero decir, es como una vuelta un poco atrás. En cierto sentido sí, en cierto sentido Bitcoin es muy novedoso. A ver si soy capaz de explicarlo. Pero bueno, sí, el Banco Central es algo que es muy moderno en la historia. O sea, que yo mido hasta Mesopotamia. En Mesopotamia no tenían bancos centrales, tenían templos. Que esos templos, durante mucho tiempo, también en Grecia, también en Roma, hacían una especie de función, entiéndase la analogía de la forma más suave posible, de banca central. Una especie de reserva centralizada de emergencia para cuando la comunidad está en un riesgo muy grave. Para eso servían los templos. A mí me gusta poner el ejemplo, está en el libro también, de las estatuas de Nike, que no de Nike, no es lo mismo Nike que Nike. Pues las estatuas de Nike se utilizaron pues en estatuas que eran de oro, y las tenían en los templos los griegos y las fundieron cuando tenían a los espartanos en la puerta, pues a punto de entrar a la ciudad. Y bueno, como uno sabe, si nada que estudie también un poco de historia, sabe cómo son las guerras, por eso también es complicado idealizar las guerras. Las guerras de la antigüedad pues pueden ser bonitas, estudiarlas y todo, pero eran muy sangrientas. O sea, como entraran los espartanos, te iban a pasar por la espada a todos los hombres probablemente y a vender como esclavas a las mujeres y a las niñas. Entonces, bueno, los atenienses tienen en la puerta estos y funden todas menos una, todas las estatuas de Nike. ¿Era un banco central? Bueno, no, pero una reserva centralizada de emergencia. Y el Banco Central surge de una manera relativamente similar. Surge en periodos de guerra para dar financiación al gobierno. Y ya está. Y el gobierno, y es un grupo de personas, o sea, es un banco privado. Es un banco privado al que el gobernante no tiene nada más que ofrecer que un monopolio, como si fuera una patente de corso. Mira, ¿sabes qué? Hay aquí un montón de bancos, pero a partir de ahora, que un montón de ellos emiten billetes, ahora solamente tú vas a emitir billetes. Así es como nace la banca central, no nace de ninguna otra manera. Y bueno, en el siglo XX ya nacen quizá de una manera un poquito diferente, pero igualmente casi siempre es para financiar al gobierno. Entonces, ¿cuándo nace la banca? El banco más famoso, aunque no el primero, pero el banco más famoso de la historia es el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra nace en una guerra contra la expansionista Francia de Luis XIV de Rey Sol. Y entonces, bueno, pues fue una forma muy eficaz de centralizar recursos en un momento en el que tienes una guerra contra un enemigo, que además es un enemigo que te amenaza mucho tu soberanía. El rey dice: no tengo dinero, como pasa en cualquier guerra, no tengo recursos y fiscalmente no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Movilizo recursos con el Banco Central, y el Banco Central le da un préstamo que hoy llamaríamos blando. Y claro, un tipo de interés muy bajo, eso es un préstamo blando, un tipo de interés bajo para financiar la guerra. Y en contrapartida, ¿qué le puede dar el rey? Pues solamente, como digo, este monopolio o concesiones monopólicas, que típicamente es solamente tú vas a emitir billetes. Pero eso es una forma de dinero que simplemente el Estado le da una sanción, pero es una forma de dinero que ya existía. El papel moneda existía desde hacía siglos, vamos. Sí, pero es una forma de dinero que para el que nos esté escuchando es la única que conoce, no solo en el formato papel moneda o bueno, con la tarjeta, sino en la idea de que es dinero lo que el Estado ha dicho que es dinero. Eso es. Eso yo creo que hay mucha gente que es lo que tiene en la cabeza. Al final, ¿qué es dinero? Pues lo que lleva el sello del Banco Central Europeo. ¿Y por qué es dinero? Porque el Banco Central Europeo le ha puesto un sello. Esto no ha sido así a lo largo de la historia, pero para cualquier persona viva, porque iba a decir, tienes que haber vivido muchos años para haber vivido otra realidad. Sí, bueno, todavía algunos billetes, me parece que en Inglaterra, no sé si ya lo han cambiado con el nuevo rey, pero en Inglaterra los billetes de la reina ponía el tesoro pagará, o pone will pay to the bearer, pagará al portador 20 libras. No pagaban nada, pero los billetes también en España ponían pagarán 20 pesetas, 100 pesetas, antiguamente, en los años 60 por ahí. ¿Y por qué pagarán? ¿Cómo que pagarán? ¿Qué significa que, o sea, por qué ponía eso los billetes? Esto se pagará, pero si esto ya es dinero, ¿cómo que pagarán? Es una reminiscencia de algo que no pasó hace tanto tiempo, en el que los billetes eran una promesa a entregar una cantidad determinada de oro,
que, como digo, no había pasado hace tanto tiempo. Los ingleses, como son muy de costumbres y no las sueltan nunca, todavía en los billetes ponen el pagará las 20 libras. Y bueno, ¿pero qué son 20 libras? 20 libras son libras en papel. ¿Y Es un billete, claro. Te paga otros billetes por el billete. O sea, fíjate qué interesante. Solo ver el billete ya te dice, aquí hay algo que no cuadra. Si esto es el dinero, ¿por qué pagará dinero? O sea, no. Y claro, esto tiene que ver con lo que ha sido el siglo XX, que ha sido una involución monetaria, clarísimamente. El siglo XX es el siglo de las no es la primera hiperinflación del mundo, no ocurre en el siglo XX, pero es el gran siglo de las hiperinflaciones. Y es el siglo de los bancos centrales, ojo. Es el siglo donde se ponen de moda los bancos centrales. Por ejemplo, en el continente occidental, pues en toda América, no había bancos centrales. Había solamente... No sé si había alguno antes de la Fed. Seguro que alguien me puede sacar las cosquillas si había alguno por ahí. Pero no era lo normal. De hecho, se crea la Fed y la Fed empieza a generar una especie de... Esto no lo tengo en el libro, lo hubiera puesto, mira, pero me acabo de acordar ahora. Tienen un tipo que se llama Walter Kemmerer, que era muy famoso, que lo llaman el doctor dinero, que se dedica con una especie de misión a generar por todos los países hispanoamericanos bancos centrales. Entonces es el gran generador, el que apertura bancos centrales por todo Hispanoamérica. Entonces eso no existía antes y la moneda que existía en Hispanoamérica era muchísimo más estable antes de que llegaran los bancos centrales que después. La propia Fed también destruye su propia moneda mucho más de lo que hubiera ocurrido, de lo que ocurría el siglo anterior. Y con el Banco de Inglaterra, que es el único banco que la historia puede decir, ha hecho barbaridades, sí, pero no tantas. Bueno, el Banco de Escocia también, si queréis hablamos de la banca libre escocesa, que también es genial. Quitando a Escocia, probablemente el único banco central que ha dicho, no se han pasado mucho, no se han pasado de frenadas, sí han hecho cosas, pero no han hecho barbaridades, es el Banco de Inglaterra. Y porque tenían una disciplina brutal. Disciplina que en cuanto llega la democracia se va. Entonces, claro, ahí vamos a ver gasto, temas monetarios y por qué ya tenemos el dinero que tenemos, responde, bajo mi punto de vista, aunque eso no lo desarrollo yo en el libro, a aspectos fiscales. Cuando tengo un Estado que gasta mucho, tengo que hacer algo monetariamente, que básicamente es monetizar deuda. Tengo que hacer algo y ese algo involucra la moneda. Y eso que históricamente solo se había utilizado en momentos de guerra, fundir la estatua de Niké o utilizar el Banco Central para monetizar deuda, se empieza a utilizar ya para todo. Para todo. Todo el día, para siempre, para dar ayudas sociales, igual que ocurrió curiosamente en el Imperio Romano. Al final del Imperio Romano ocurrió exactamente lo mismo. Política de pan y circo, como la que tenemos ahora. ¿Y cómo financia la política de pan y circo? Monetariamente. Y esto tiene graves problemas. Y al final el Estado nos mete una represión financiera muy fuerte y es donde acaba el libro, en Bitcoin. Bitcoin es una respuesta a la represión financiera de los Estados. Bien, Domingos quiere decir algo. Eso es. Hoy lo estamos haciendo bien. Muy bien. Que se suscriban al canal. Muy bien. Que le den al like. Con alegría. Eso es, que hagan comentarios, que compartan el podcast en redes sociales. Que se lo recomienden a los amigos. Eso es, pero sobre todo eso, que en esos lugares en los que te puedes suscribir, pues en las plataformas de audio tipo Spotify, pues que te suscribas porque así todas las semanas no se te olvida nunca ningún ¿Te puedes episodio. suscribir varias veces? Pues si puedes, pues con tu teléfono, con el de tu mujer, con el de tu hijo. Con varios correos. Eso es, exactamente, Yo a veces con varios lo hago correos. porque a veces cuando vas a comprar una tienda online, si metes un correo diferente te mandan otra vez el 10% de descuento. Ah, vale. Digo yo, ¿por qué hace eso? Para que no le pillen, que fue la que se fue sin pagar la última vez. No, No, hombre. No, vale. Soy No, una yo que se pringada, estaba siempre buscando pago. cosas raras. Bueno, habíamos dejado ahí en lo alto el Bitcoin también. Y el Sí. Imperio Romano, que ya sabemos cómo acabó. No sabemos cómo Y acabaremos por cierto, nosotros. otra cosa que no hemos dicho, que es importante, que Daniel ahora está en la Universidad de las Hespérides, Sí. en Canarias, con lo cual, para aquellos que les interese mucho Y lo que está contento, ¿no? diciendo... Súper contento. Es una universidad de primerísimo nivel, privada y de primerísimo nivel. Pues ya sabes lo que Que piensa no Sánchez. joroben Y su gobierno de las ya. privadas. Ya. Y estáis hablando del Bitcoin y yo tengo aquí apuntado, no sé, la paradoja de 2025 con los temas monetarios. Y es que ahora mismo lo que tenemos es el oro en más de $3.000 la onza y una conversación constante, ya no solo en 2025, ya viene desde hace años, pero también alrededor del Bitcoin y las criptomonedas. Entonces parece que lo más antiguo, el oro ahí, lo que mordían los piratas, y lo más nuevo, las criptomonedas, están de moda. No sé si por ese proceso de deterioro de la moneda oficial,
¿Qué está pasando? ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro? ¿Cómo podemos explicar esta vuelta a esos dos opuestos? Claro. A lo más antiguo y a lo más nuevo. Pues no son tan opuestos, se parecen bastante. De hecho, el paper original de Bitcoin quería emular al oro, por eso los mineros de Bitcoin se llaman mineros porque están haciendo algo parecido a lo que hacían en un patrón oro los mineros. Y es que son formas de escaparte, son formas de protegerte frente a los tiranos. Y tenemos tiranos utilizando la moneda para su propio beneficio, ni siquiera para hacer gasto social, no le llaman gasto social, pero es compra de votos. Entonces tenemos a tiranos monopolizando la moneda y destruyéndola. Y cuando eso ocurre, pues nos damos cuenta que a pesar de que, como tú dices, hay gente que solamente, como dice Domingo, solamente ha vivido el dinero estatal, resulta que aunque solo sea por una intuición, entienden que el oro no es tan manipulable. Entienden que el oro, si lo tengo, por alguna razón esto conserva valor. Y el billete ese, que no sé, de colorines, que emite el Banco Central Europeo, no lo conserva tan bien el valor, fíjate. Entonces, cuando tengo miedo, cuando tengo sospechas de qué están haciendo de qué está haciendo nuestros políticos con nuestro dinero, pues me protejo de alguna manera. Y ese protegerte de alguna manera, curiosamente, es una función monetaria. Y esa función monetaria la lleva haciendo durante toda la historia el oro. El oro y en general los metales preciosos. Y Bitcoin tiene una grandísima ventaja sobre el oro, también alguna desventaja, pero vamos a ver, ahora voy a intentar comentarla, pero tiene una grandísima ventaja, y es que el oro típicamente ha tendido a una centralización de las reservas. Me explico. Tener dinero en casa es un poquito jorobado. Por eso tenemos bancos. Los bancos existen, entre otras cosas, para hacer pagos y existen para dos cosas, la banca comercial al menos. Hacer pagos y darnos seguridad. Son las dos grandes... de hecho, hay muchos autores monetarios que dicen en el momento que tenemos las dos juntas es cuando tenemos un banco. Una especie de procesador de pagos, alguien que te ayuda a hacer pagos y alguien que te ayuda a guardar tu dinero en un lugar seguro. Entonces, claro, los propios bancos han tendido a otra centralización, que es a la de crear una especie de banco central privado. Hay muchos antecedentes de banca central privada, que simplemente es un banco donde el resto de bancos guardan sus reservas monetarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lo que los economistas llamamos economías de escala a la hora de guardar el oro. Entonces, bueno, esto ha generado una centralización de reservas y ha generado un problema gravísimo, y es que el poder político, si no tiene restricciones... Que no los tiene. Que no las tiene, lo único que tiene que hacer es pegar una patada en el lugar donde está el oro. Y eso es lo que hicieron durante todo el siglo XX. A partir más o menos de la Primera Guerra Mundial ya podemos decir que pegan la patada ya... Pero sobre todo ya de forma definitiva, Nixon en el año 71 sale del patrón oro, y aquí salir del patrón oro... Por cierto, es el mayor impago de la historia de la humanidad. Dicen que Estados Unidos no ha impagado nunca. Es completamente falso. Y dicen que España ha impagado 6 veces y también es falso. Pero bueno, o depende cómo describas impago. Pero bueno, es súper injusto las estadísticas de impagos, porque no meten a Estados Unidos. Y, oye, que el dólar era una promesa a pagar oro. Y ahora ya no. O sea, si tú vas a la Fed con $10 y le dices, porfa, mi oro, te sacan de ya patadas. Entonces, oye, y eso era una promesa a entregar oro. ¿Dónde está mi oro? Pues no está. Sí, pues entonces impagaron. Entonces, bueno, Bitcoin tiene una gran ventaja. Y es que es un activo que no es el pasivo de nadie más, igual que el oro. Es decir, es una forma de guardar el patrimonio que no depende de un tercero. Nuestra forma de guardar el patrimonio con euros, dólares o lo que sea, depende de qué cosas vaya a hacer la Fed, depende de qué cosas vaya a hacer el Banco Central Europeo, y un solo agente en la economía, además manejado políticamente, por mucho que nos digan que son independientes, es mentira, y cada vez es más mentira que son independientes los bancos centrales, es una instancia del poder político. Esos bancos centrales pueden destruir su moneda en un día si quieren, en un día. Esto no lo pueden hacer ni con el oro ni con el Bitcoin. Podrán afectar el precio si, por ejemplo, se ponen a comprar mucho oro de golpe o vender mucho oro de golpe. Pero son un jugador más, serán un jugador importante, pero son un jugador más. Tú, Domingo, puedes destruir tus propias finanzas en un día. Entonces, si yo tengo un pasivo de Domingo, si yo tengo en mi cartera un pasivo de Domingo y Domingo decide volverse loco financieramente, como los estados se están volviendo financieramente locos, es un ejemplo... pues pueden destruir su moneda en nada. Cuando tienes un activo que no es pasivo de nadie más, dependes de todo un mercado en el que los estados forman parte, pero no son ni mucho menos lo único. Entonces, claro, Bitcoin tiene esa característica muy parecida a la del oro,
sin la desventaja de tender a una centralización como sí tiende el oro. Por lo tanto, es un activo genial para escaparte de los tiranos. Y por eso no les gusta a los tiranos. Los tiranos no les gusta la prensa libre, los tiranos no les gustan las universidades privadas, porque a ver si se va a decir algo que tú no controlas, claro. Y a los tiranos no les gusta el dinero libre. Sí, así es, sí, que te entiendas con tu vecino, hagas intercambios de tú a tú. ¿Y cuáles son las desventajas del Bitcoin respecto del oro? También por ver un poco las diferencias. Porque alguien dirá, ¿pero cómo van a ser lo mismo? Lo más físico que puede haber, que es ese oro que yo decía que mordían los piratas para comprobar que sus cualidades, frente a lo más etéreo, que no deja de ser pues un conjunto de unos y ceros ahí, un código. Sí, bueno, la desventaja es estabilidad en el valor y utilidad fuera del ámbito monetario. El Bitcoin no tiene utilidad fuera del ámbito monetario, el oro sí. Y bueno, si lo quieres ver así también, el oro como que viene testado desde hace miles y miles y miles de años. Es decir, la evolución, antes hablábamos de evolución, la evolución ya nos ha dicho, por cualquier cosa que tengamos en la cabeza, que es que nos gustan las cosas que brillan. Es que puede ser muy tonto como que nos gustan las cosas que brillan. Además de que es muy buen conductor y por ejemplo, para los ordenadores y cosas así, se puede utilizar, pero a un precio mucho más bajo que el que está ahora, porque si no, no compensa con el cobre. Pero se puede utilizar en audio, se utiliza, por ejemplo, para hacer un HDMI chulo y cosas así, se utiliza. Es decir, tiene utilidad fuera. Y además la utilidad como ornamento, ¿no? Tú no te cuelgas un Bitcoin, pero la gente sí se ve, pues yo tengo aquí una argolla de oro, sí, yo tengo un anillo de oro, de alianza, pues no sé si tú tienes uno, pero en general tú tienes oro por ahí. Oye, del bueno además. Del bueno, bueno, dicen que el chapao ya vale, ¿no? Vale. O sea... Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Entonces la diferencia sí es notoria. Y el dinero, o sea, podrías considerarlo Bitcoin o incluso otras formas, incluso un depósito en el banco, en eso sí se parecen, son formas de dinero inmaterial. No los puedes tocar, a pesar de que sí tienen una entidad. O sea, esto es una forma muy sublimada, si lo quieres ver así, de dinero. O sea, es una forma muy abstracta de dinero. Pero eso no significa que no se parezca al oro, como en lo que he dicho antes, que es un activo que no es pasivo de nadie más. Eso también lo diferencia de otras muchas criptomonedas. Pero en esos términos vivimos habitualmente, en la extracción del dinero. A ver quién paga ya con dinero, si todo el mundo paga con tarjeta, ¿no? Es muy cómodo, aunque también es peligroso instituir el 100% de dinero digital, pero muy peligroso, no un poco, y ahí supongo que nos vamos a meter en las Central Bank Digital Currencies y cosas así. Pero... Sí, ahora vamos con Christine Lagarde, ¿no? Sí. Venga. Pues vamos con yo creo que va a ser el asunto de la próxima década, que es el dinero digital, así en general. Ya no solo en Europa, Christine Lagarde ya ha dicho que tiene una apuesta por el dinero digital. Dice que va a concluir la primera fase de prueba el año que viene. Y en cambio, Donald Trump ha dicho que él no apuesta por el dólar digital. Yo creo que hay dos posturas que merece la pena explicar. Y luego yo creo que la gente es muy partidaria porque, como decía, ya usa el dinero digital y no ve ningún problema en que la Unión Europea apueste por el dinero digital, porque realmente es como una especie de evolución natural, que hacia eso vamos. Pero en cambio yo creo que muy poca gente habla de los peligros que supone el dinero digital. Claro. Bueno, en manos de los políticos, porque podría ser algo seguro, podría ser algo que eso también, si quieres, Daniel, lo explicamos. ¿Cómo podría haber un desarrollo más o menos seguro para todos del dinero digital y cómo existe? No lo va a ser porque se va a desarrollar una legislación sobre el dinero digital, ¿no? Eso es. Mira, ya existe. De hecho, ya existe la persecución al ciudadano. Y en España es de los peores lugares que yo he estado del mundo en ese sentido. La persecución de la administración al ciudadano ya existe en el dinero digital. Yo ponía ahora fuera de micrófono una broma, pero que es muy cierta. ¿Qué pasa con tu dinero en el banco si te ponen una multa? Y no es tan claro que en todos los países del mundo la administración pueda llegar de oficio y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Tanto. ¿Tienes una multa? Trae para acá la multa. A los conductores, a los camioneros canadienses no les sucedió algo parecido. Bueno, eso fue todavía peor, porque eso ni multa ni leche. Lo que pasa es que se estaban quejando con toda la razón del mundo. Por cierto, yo creo que esa guerra la ganaron ellos, pero eso es otra historia. Pero lo que hicieron fue congelarles las cuentas. Claro. Congelarles las cuentas. ¿Cómo que me congela las cuentas? El gobierno, otra vez, el tirano de Justin Trudeau. ¿Cómo puedes tener capacidad para decirle a un banco privado quiénes son esos tíos
y ahora mismo les congelan las No es cuentas. suyo su dinero. No es suyo su dinero. O sea, eso ya, imagínate, ahora vamos a hablar que la siguiente evolución de esto, que es la moneda digital del Banco Central, que ya es mucho más automático y mucho más absoluto. Pero bueno, en España no es tan diferente, ¿eh? En España te puede llegar un funcionario y te puede decir, de forma administrativa, que es muy diferente de forma penal, muy diferente, que llegue un juez y diga, ¿sabes qué? Este tipo ha hecho un crimen. Congelen y el crimen las cuentas, congela la cuenta para resarcir, por ejemplo, a quien le haya hecho daño. Eso, bueno, tiene garantías judiciales al menos esto. Pero que un funcionario, que el derecho administrativo es muy jorobado, que el derecho administrativo, el que te juzga y el que te pone la sanción, es el mismo. Y si vas a él a quejarte, o sea, esto es un problemón del derecho administrativo actual, porque si vas a quejarte, te tienes que quejar contra... O sea, el que te va a resolver, el que va a hacer de juez, es el mismo que te está acusando. Entonces, esto es gravísimo. Y además ese tío puede entrar de oficio en tu cuenta y decirte fuera el dinero. Esto no pasa en todos los países de Europa. En España pasa. En Canadá ya ni te cuento, que ni siquiera pasa por una protesta que para mi punto de vista era completamente legítima. Pero bueno, la siguiente evolución es la de... Sí, es muy útil el dinero digital. Lo utilizamos ya todo. De hecho, si no nos dejan pagar en tarjeta y así de una forma digital o con el teléfono... Eso, con el reloj o como sea. O con el reloj nos ponemos de mal humor casi. Oye, ¿en qué siglo vive el comerciante este? Y hasta pensamos a veces mal de él. Seguro que no quiere pagar impuestos. Yo usualmente pienso bien. Ya cuando hay mal o bien depende. Cuando ya hay un tirano... En este foro... Cuando hay un tirano... Cuando hemos dicho antes, cuando hay un tirano básicamente... pues absorbiendo todo, estrujando, como exprimiendo todo lo que puede al ciudadano, pues yo cuando el ciudadano se revela lo veo bien. Pero bueno, más allá de eso, es incómodo pagar en efectivo. La gestión del efectivo, no solo pagar, la gestión del efectivo es muy incómoda. Cualquiera que tenga una tienda sabe que tener mucho dinero en la caja, dinero físico, es incómodo y es caro. Tienes que hacer algo con él. Entonces, o pagar a alguien que se lo lleve al banco de forma segura y eso cuesta bastante dinero, o llevarlo tú, que eso no cuesta dinero, pero sí cuesta en términos de riesgo. Y es cuántas noticias vemos de han atracado al dueño de un bar a la salida con toda la caja y eso te destroza las cuentas. Entonces, en esa línea... Dice Richard, pues ya si prácticamente pagamos todo con tarjeta. Yo el 99% lo pago con tarjeta, apenas llevo dinero en el bolsillo. Dejemos a Cristina, que haga lo que tenga que hacer. Sabemos que es incómodo y que es cara la gestión del efectivo y que es poco eficiente. ¿Por qué no dar el siguiente paso, que es decir, bueno, pues coordinémonos todos y que ya está, a partir de ahora todos pagamos con tarjeta? ¿Cuál es el peligro que se intuye tras tus palabras? Claro, Daniel? hay dos graves problemas aquí. El primero es que van a programar el dinero. Bueno, el primero es que no vamos a tener ninguna privacidad con nuestro dinero, pero ninguna es ninguna. Sí. Y de hecho, los tiranos que mandan hoy en Europa lo tienen tan claro que nos lo dicen de forma tan abierta que da susto. Da miedo, porque te lo dicen así, te dicen, no, mira, vamos a respetar la ley de protección de datos, porque tenemos ley de protección de datos, sí, pero yo me la voy a saltar bajo ciertos principios. Esos ciertos principios son pues bastante etéreos, o sea, cualquiera puede entrar ahí por casi cualquier cosa. Entonces, sí, te voy a proteger, te voy a hacer la moneda privada, pero no, ¿sí? Y entonces el pero no es a ver qué vas a gastar, cuándo vas a gastar y cómo lo vas a gastar, cuánto puedes tener en esa moneda digital y cuánto no. Y lo que nos tememos muchos es que van a meter, porque ya lo han dicho, porque ya están diciendo que los bancos centrales tienen que meterse con el cambio climático y cosas así, que a ver qué leches hace el dinero con el cambio climático, pero entonces vamos a ponerle, posiblemente, esto no lo dicen ya de forma tan abierta, pero está bastante claro que vamos por ese lado, lo que van a hacer es decir, bueno, vas a tener un crédito climático. Y entonces vamos a ver cuál es la intensidad de CO2 de los bienes que compras. Porque como tienes privacidad cero y sé exactamente los bienes que compras, pues tú un billete de avión al año, o menos, porque tú no eres importante. El ministro sí, tú no. Entonces el ministro puede viajar en avión, en un viaje de tren de 1 hora, él puede viajar en avión, tú sí, pero tú no. Tú vas a tener un límite y ese límite te va a hacer más caro el siguiente billete de avión. Pero vamos, que no te quepa la menor duda, porque vas a pagar un premio extra por CO2. Entonces, esto es el control social más absoluto. Vamos a vivir en el gran hermano. La Central Bank Digital Currency es el gran hermano. Tanto es así que ya no Trump lo ha dicho, pero Estados Unidos lleva ya años, la Fed, posponiendo
posponiendo su dólar digital. Y en Europa acelerando el ritmo. Y nosotros acelerándolo. Y eso va a ser el gran parteaguas. Yo sé que está ahora todo el mundo con las tarifas, con los aranceles, que es una buena metida de pata de la administración Trump, pero el medio y largo plazo, el parteaguas en Occidente va a ser el control total de la moneda y de nuestros gastos por parte del Estado que va a hacer Europa, y la relativa siempre libertad que vamos a tener para operar en dólares. Mira, por suerte, pues ya nos van a hacer la declaración de la renta. Sí, eso sí, ¿no? Porque como van a saber exactamente todo lo que facturamos... No, porque como se equivoquen ellos, y da igual, a lo mejor se equivocan aposta para luego meterte una complementaria. Cuidado con los inspectores de Hacienda. Y es también, yo creo importante saber por qué necesitan hacer esto más allá, porque ellos tengan esa necesidad de controlarnos. ¿Por qué necesitan hacer esto? Has hablado antes de deterioro. ¿Tú crees, en línea de lo que pregunta Nuria, que van a deteriorar todavía más la calidad de su dinero, que van a jugar todavía más con las propiedades de su dinero si solo hay dinero Hombre, digital? tienen en mente, por suerte o por desgracia, la teoría monetaria moderna se ha infiltrado. Y está en todos lados. Y la teoría monetaria moderna... Ah, sí. Yo pensaba que estos estaban más o menos desacreditados porque es bastante loco. Hombre, lo que claro plantean. Que están desacreditados, pero da igual porque, mira... Está desacreditado el keynesianismo hace un montón de años, pero se utiliza, ¿por qué? Porque se utiliza en momentos determinados cuando el político lo quiere usar, y este es uno de ellos. Una de las ideas de Gesell, la original, de lo que podríamos llamar uno de los teóricos más fundamentales de la teoría monetaria moderna, o neochartalista, ni siquiera se llamaba entonces teoría monetaria moderna, es la idea de hacer un dinero con fecha de caducidad. ¿Y por qué queremos hacer un dinero con fecha de caducidad? Para obligar a gastar. Queremos obligarlos a gastar y ya está. Y con la moneda digital del Banco Central, además, les podemos obligar a gastar en las cosas que nosotros queremos. Los dirigimos hacia cosas. ¿Cómo? Subiendo impuestos a unas cosas y no a otras, o haciendo créditos de CO2, haciendo créditos... Bueno, y puede ser de CO2 o puede ser de un millón de cosas. Que tengan, yo qué sé, contratados a inspectores de igualdad, yo qué sé, tontería. La primera social, estupidez que se le ocurre al burócrata, es que se les ocurre las una industria que quiere apoyar. Igual, ahora que estamos viendo, quiero apoyar a tal industria nacional porque hay que impulsarla, pues te obligan a gastar un porcentaje de tu renta en esa industria. O para defensa, por ejemplo, ahora. O para defensa, que la definición de que se gasta en defensa es muy elástica. Oye, pues pago jubilaciones de soldados, por ejemplo, y eso es gasto en defensa. Y te dicen que el resto de países te están diciendo, hombre, no sé. O sea, no sé si eso te va a ayudar a defenderte, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, igual, claro que sí. ¿Y tú crees que ahí Europa, no solo los peligros para el ciudadano, sino que además eso va a suponer un daño terrible a la economía europea? O sea, el proceso de destrucción de la moneda que se intuye detrás del euro digital, ¿tú crees que puede ser como la estocada final a la competitividad de la economía europea? Bueno, la economía europea... Yo creo que ya se ha dado su estocada final hace mucho tiempo, pero bueno, sí puede ser, porque al final, mira, durante mucho tiempo, ya a lo mejor vosotros os acordáis que el euro pudo haber sido una competencia realmente del dólar. Y durante mucho tiempo el euro se apreciaba contra el dólar, y durante mucho tiempo la gente del área dólar estaba asustada con el euro. Resulta que Europa funciona, Europa crece económicamente, y Europa tiene una moneda fuerte, y cada vez más gente está dejando reservas. Las reservas de otros países están empezando a cambiar de dólares, muy marginalmente siempre fue, pero estaba ahí con el problema de que en algún momento se diera el salto al euro. Todo eso desapareció más o menos a partir de 2009. En 2009 se empiezan a hacer rescates indiscriminados de países manirrotos, entre ellos nosotros, entre ellos España hoy. Hoy en día hasta Alemania es un manirroto. O sea, entonces esto ya es un desastre absoluto. Si hasta Alemania está diciendo que se salta las reglas fiscales, ya ¿quién queda con dos dedos de frente en Europa? Pues no sé, Finlandia, que es muy pequeño y no tiene fuerza política, Holanda, que no es tan pequeño pero tampoco tiene mucha fuerza política. Entonces ahí ¿quién está ahí? ¿Quién está del lado de frenemos los gastos, frenemos Nadie, no hay nadie al volante. Y cuidemos nuestra moneda. Es que no es solo una cuestión de gasto, de despilfarro, sino que, oye, que es que tu moneda, defiéndela. Protégela. Bueno, es que el gasto provoca que no protejas la moneda. El gasto es... O sea, están muy vinculados. Los halcones no es solo una cuestión del austericidio, de no gastar,
cuadrar las cuentas, sino, oye, que tu moneda sea una moneda fuerte. Como tú dices, el euro está en un proceso de depreciación casi, ya no solo en los tipos de cambio, sino estructural, que no ha conseguido eso que durante algunos años pudo plantearse que podía conseguir. Relevancia más absoluta. Relevancia absoluta. Y el otro tema grave de las monedas digitales es la estatalización del crédito, la completa estatalización del crédito. ¿Cómo funcionamos ahora? Nuestras monedas digitales, las que utilizamos ahora, o digitales, ni siquiera podemos llamar moneda digital, el dinero no material que utilizamos ahora son depósitos bancarios. Y la tarjeta que utilizamos, dependiendo si es crédito o débito, pero si utilizamos una tarjeta de débito, es un cheque. Funciona igual que un cheque, es un cheque instantáneo. Es un cheque donde se ve si tienes fondos de manera completamente instantánea. Pasas la tarjeta, el datáfono ve que tienes fondos en tu cuenta y los transfiere a donde fuere. Los bloquea y luego el banco es el que los transfiere más tarde con las cámaras de compensación. Pero eso es un poco cómo funciona nuestra moneda digital ahora. Entonces, eso es el pasivo de los bancos y los bancos lo utilizan para dar crédito en la economía. Y la forma de dar crédito en la economía, aunque está muy dirigida por el poder político, todavía queda algo de concesión privada de crédito. Algo. Es decir, todavía puedes ir a pedir una hipoteca y hay criterios económicos para saber si mereces, si eres sujeto de crédito de una hipoteca o no. Son criterios económicos los que utiliza el banco. Cuando utilicemos la moneda digital, puede ser el final de la banca. Puede ser el final de la banca privada. La moneda digital es un pasivo directo de la Fed, en este caso del Banco Central Europeo. Va a ser un pasivo directo. Que sea un pasivo directo significa que, ya no tenemos el riesgo, porque antes podían quebrar bancos, igual ya nadie pierde su dinero cuando quiebran bancos hace mucho, por eso tampoco funciona el sistema bancario, pero ya le damos financiación directa al Banco Central. Y ahora, entonces, si ya no le damos financiación al banco privado, se la damos al Banco Central, nuestro dinero es un pasivo ya no de la banca privada, sino del Banco Central. El que va a conceder crédito ahora va a ser el Banco Central y no el banco privado. Por lo tanto, los criterios ya no van a ser los pocos criterios económicos que quedaban para dar crédito, para otorgar crédito en una economía, que es una función clave en las economías, porque la estructura de capital que producimos depende en gran medida de la concesión de crédito. Si esto lo da el Estado, va a ser crédito con criterios políticos. Y ya sabemos que no funcionan de todo bien los créditos con criterios políticos. Tenemos el ICO ahí con unas tasas de impago de superiores a, de 2 dígitos, mientras que la banca privada no la tiene así. Entonces, ¿es esto inteligente hacerlo? Yo creo que es un suicidio económico y va a ser, y sobre todo por este lado creo que es donde es mucho más grave, donde puedes perder competitividad, porque el que se va a llevar el crédito va a ser pues como el que se lleva ahora el fondo Next Generation. Que, oye, que ya verán lo que vamos a crecer con los fondos Next Generation. ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los fondos Next Generation? Están en tonterías, como se dan los créditos con criterios ventanas políticos. Aislantes, sí. Bien, estábamos aquí hablando fuera de micrófono pues sobre cómo transmitir, ¿verdad?, el peligro de que, por ejemplo, pues no te dejen pagar en efectivo más de 1.000 euros en este momento, ¿no? Estás muy preocupada. Sí, fíjate. Hay temas rarísimos que de repente yo digo, ¿por qué a Richard? Pues porque me tocan ahí el botón de meterse en mi vida. Yo estoy contigo, que es muy preocupante. Yo creo que Daniel también, pero me llama la atención porque tú llevas unos cuantos meses como con esto del euro digital. En efectivo, pero quiero que me dejen la posibilidad abierta. Claro. Daniel, ¿qué le decimos a Nuria? No solo que es preocupante, yo también lo creo y yo creo que tú también, sino ¿cuál anticipas tú que va a ser el futuro? ¿Vamos a acabar pagando todo en euros digitales? Cuidado, otra opción podría ser que los estados dan esa vuelta de tuerca, prohíben el dinero en efectivo y de repente la gente empieza a escaparse y empezamos a pagar. Hablábamos antes del oro y del Bitcoin, pues en cualquier alternativa que nos ocurra, precisamente porque no queremos pasar por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Pues la vascularización de nuestra libertad. Cuando hagas la segunda parte de Dinero dentro de 30 años, el último capítulo, que será las últimas 3 décadas, ¿a qué lo dedicarás? Voy a escribir. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Pues sabe Dios, los economistas somos muy buenos viendo el pasado, pero bastante malos viendo el futuro. Bueno, yo solamente recomendaría a todo el mundo que se proteja, que te protejas del Estado. Como puedas. El Estado te va a exprimir lo que pueda, como pueda, y va a utilizar todos los medios que estén a su alcance para perseguir tu patrimonio, para hacerte dependiente del poder político.
Y bueno, esas dos alternativas que has dado son dos formas de hacerlo. Pero hay veces que simplemente, como las langostas que nos vamos cociendo poquito a poco, nos meten en agua fría y nos van calentando hasta que estamos ya cocidos, si no nos hemos dado cuenta. Porque las libertades no se pierden así, de la noche a la mañana. Las tiranías no se instituyen con un golpe de Estado, al menos no en el siglo XXI. Se instituyen democráticamente. Y las democracias piden eso, y la gente pide eso. Entonces, y vemos mal, nos estabas comentando también, vemos mal, mucha gente ve mal, oye, que paga en efectivo, qué mal. Y aunque no utilicemos el efectivo... No, todavía, o sea, en España todavía tenemos un porcentaje no somos Suecia, no somos... estamos muy lejos. Los países que más avanzados están en eso, que son los nórdicos, Suecia y eso, que tienen porcentajes muy bajos, pero por debajo del 10% y acercándose a ese 1 o 2. En España todavía estamos, si no mitad y mitad, casi, Mitad, 50. Sí, llama la atención. A mí también es una estadística, mira, lo voy a buscar ahora para decirlo, pero me llama la atención, pero sigue siendo muy alto respecto a lo que yo me hubiera podido imaginar. Y es que también ahí a lo mejor nosotros tenemos un cierto sesgo de urbanitas medio modernos. En la España rural el efectivo sigue mandando mucho. Ya. Bueno, te creo, no sabía, no tenía ni idea de que se utilizaba todavía tanto el efectivo en España. Pero bueno, la idea del efectivo es, incluso si no lo usas, es la idea de la opcionalidad. No es tanto que no lo use, sino que tenga la opción de usarlo cuando yo lo crea conveniente. Y el efectivo no es la mejor forma de salirte del esquema estatal del que estamos hablando, que tan malos resultados nos está dando para nuestras libertades, pero por lo menos parcialmente sí te permite hacerlo. Parcialmente, muy parcialmente, al menos no te pueden perseguir tanto como cualquier transacción electrónica. Transacción electrónica con dineros digitales controlados por el Estado, como en los bancos privados, vamos. Pero por eso se lo quieren cargar. Y si es que por eso es un enemigo, porque no es perfectamente controlable. La banca hoy funciona, nos guste o no nos guste, como un apéndice más del Estado. La banca privada también. La banca privada te congela transferencias porque de repente has hecho una... A mí me ha pasado un montón de veces. Yo he hecho transferencias desde Guatemala para acá. ¿Y tú por qué haces transferencias desde Guatemala para acá? Sí, es verdad. Entonces ya tengo que llegarle al banco y decir, ¿y a ti qué te importa? Eso es. Es mi cuenta, es mi dinero y a ti no te importa. No, es que nos obligan a registrarlo. Bueno, pues cuéntale lo que te da a ti la gana. Yo esto... No me lo tienen que contar. Esto me ha pasado a mí. El banco haciéndome preguntas incómodas sobre mi dinero. Y cada vez más. Yo teniendo que decirles, ¿a ti qué te importa? Yo no soy residente fiscal en España. ¿A ti qué te importa? Mira, 64% pago con tarjeta en primer semestre de 2024, en Suecia está por debajo y bajando y cada vez menos del 10%, con mucho más peso entre los jóvenes que entre los mayores. Entre los mayores el efectivo sigue siendo mayoritario, digo entre los mayores, estaba viendo cifras de mayores de 65 años, entre los jóvenes ya el efectivo es muy minoritario en España. Claro, bueno, y el Bizum sí, pero es verdad que eso que tú dices, por ejemplo, alguien que ha vivido en el extranjero, se encuentra con peticiones de información que nos llamarían la atención en otros ámbitos. Es como si te dicen, oye, ¿por qué te vas de viaje con esta señorita o con este caballero? Y dices, pues oiga, a mí ¿usted qué me está contando? Pero sin embargo, con el dinero nos lo hacen. Pues con el euro digital va a ser todo mucho peor. No lo que tenemos ahora, sino mucho peor. Y nos lo irán metiendo poco a poco. Todas las barbaridades que hemos contado ahora, los créditos de CO2 y todo esto, no lo van a hacer el día 1 porque va a llamar demasiado la atención. Pero te harán una campaña de concienciación sobre un enemigo que no existe. Y cuando te convenzan lo suficiente con la propaganda de que el enemigo que no existe está a punto de hacer cualquier barbaridad, entonces se te dirá que es la obligación tuya cívica la de ser una parte activa contra el cambio climático, haciendo créditos de CO2 y evitando viajar. Y empobreciéndonos, vamos. Me estaba imaginando no solo la intervención a nivel individual, imagínate lo que pueden hacer con las empresas. Claro. La coacción. Claro. Pasas por el aro. A lo que se dedican, a lo que no se dedican. Claro. Yo te puedo amenazar de no dejarte el dinero para pagar a tus empleados a final de mes. Es decir, es que esto puede ser una cadena. Y en manos de alguien... Bueno, poco fiable. Poco fiable, digamos. Y no parece que estemos en las mejores manos. Y que nuestros líderes políticos sean los más fiables, pues sí, es peligroso. Hay una frase muy bonita, ¿no? En la historia del pensamiento político, que es el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Y esta frase para con el dinero aplica exactamente igual. Antes contábamos el problema que es tener fuera de micro, ¿no? Que es una buena crítica al final a Bitcoin. Oye, es que hay que hacer los deberes, es que necesitas manejar tus claves privadamente, es que necesitas... Sí, que es demasiado fácil de perder. Para mí eso es la principal puedes... duda que tengo sobre el Bitcoin. Me da la sensación de que es demasiado fácil perder el acceso, porque al final es... Que no, que yo te lo guardo, Domingo. El original, que recuerde la contraseña o que tenga un sistema de recordar la contraseña efectivo, me parece que es el mayor peligro del Bitcoin, o lo que me genera más dudas respecto al activo. Y estoy de acuerdo, y a pesar de todo, hay que hacer los deberes en ese ámbito. No digo que tengas que dejar todo tu patrimonio ahí, ni muchísimo menos, pero hay que probar, hay que ir probando cosas alternativas, y esas cosas alternativas, una de ellas es Bitcoin, como forma, una vez más, de protegerte frente a los tiranos. Hoy no da tiempo a hablar del Imperio Romano. No, que lo hacían mejor que nosotros, los del Imperio Romano, que te gusta tanto. Durante mucho tiempo, sí. Pero en algún momento se instituye la política de pan y circo, la que tenemos ahora, somos los romanos contemporáneos nosotros, y esa política de pan y circo destruye Roma. No quiero decir que sea lo único, y luego me regañan los historiadores, me dicen que es en extremo reduccionista, pero claramente hay se va para arriba los gastos, no se van para arriba los gastos necesariamente solamente militares, de hecho... El gasto militar es bastante estable en términos reales entre diferentes épocas en Roma, en República o Imperio. El gasto militar comparado también con el tamaño de la entidad política, porque claro, en Roma, República al inicio era muy pequeño. Pero en comparación con el tamaño de la entidad política, es bastante estable el gasto militar, pero a partir del Imperio creo que le tienen mucho miedo a las revueltas, porque al final el imperio llega como una forma, es la contrarrevolución. El imperio es una contrarrevolución. Oye, llevamos un siglo de revoluciones y queremos que pare esto ya, por favor, que pare el baño de sangre. Que pare el baño de sangre llega un hombre fuerte y dice, se acabó esto. Sí, se acabó el problema. Y para comprar a la población, que es un poco lo que pasa ahora, pues se instituye esta política de gasto social, la nona, básicamente regalar dinero a la población, regalar trigo, de hecho era regalar trigo y pan, y a veces también dinero específicamente. Entonces eso mete una presión muy fuerte en las arcas públicas, y la forma de dar salida a esa presión de las arcas públicas va a ser devaluando la moneda, depreciando la moneda constantemente. Entonces los romanos tuvieron muy claro durante mucho tiempo, más o menos unos 5 siglos, que el denario no se tenía que tocar. Y cuando lo tocaban alguna vez, algún emperador medio loco, por ejemplo Nerón lo tocó, depreció el denario, el siguiente lo restituye. Tenían claro que ahí funcionaba algo. Entonces, si funciona, no lo toques, por favor. O sea, esto está bien, no lo toques. A partir del siglo III, que es claramente el siglo de la decadencia, ya casi sin vuelta, bueno, el siglo IV consiguen medio volver a reflotar el imperio, pero medio mal, pero por lo menos lo consiguen. Pero el siglo III es el siglo de la inflación. El siglo de la inflación, y el siglo de la inflación viene determinado por la necesidad de gasto. Pero igual que hoy. Y la necesidad de gasto es manipular la moneda. Y manipulando la moneda tenían su moneda digital del Banco Central de la época, si lo quieres ver así, que eran los denarios negros. Se volvía negra la moneda. ¿Por qué se volvía negra la moneda? Porque ya no tenía plata. Claro. La plata iba desapareciendo, se iba metiendo el cobre y la moneda se hacía negra, como los maravedíes en España. Entonces, la moneda negra sucia no la quería nadie. Los bancos se destruyen. Fijaros que nosotros hemos hecho aquí una anticipación de cuidado, que se puede romper, destruir la banca privada. Los bancos en Roma desaparecen. Los tenemos que redescubrir en la Edad Media. Qué bueno, desaparecen los bancos. Había bancos. Hacían transferencia mediante anotaciones. Parecido a lo que hacen los bancos. Súper avanzado. Eso se pierde con la hiperinflación que hay en Roma. Hiperinflación técnica no, pero vamos, con la inflación desbocada que hay en Roma. Y no vuelven los bancos. No vuelven hasta casi 1000 años después. En fin, tenemos que recomendar que se compre este libro. Claro, para todas estas cosas. Porque es un fondo de armario. Que son las más interesantes. Claro. No esto del euro digital. Al final hemos acabado hablando del Bitcoin, del euro digital, porque tú estás como muy tensa. Teníamos que haber hablado más de esto, del dinero, de cuando se intercambiaban conchas, de por qué el Imperio Romano cayó, o de los bancos en la Edad 8 Media. programas, ¿no? Bueno, pues más. A mí es lo que más me gusta de este tema. Las conchas te encantan. Pero bueno, para el que quiera también profundizar, dinero
Un viaje desde Mesopotamia hasta el Bitcoin, de Daniel Fernández, en la editorial Deusto. Muchísimas gracias por haber venido aquí a contarnos todo. Nada, gracias a vosotros. Ya sabéis que yo aquí estoy... Aparte que me quedo, lo estamos hablando también fuera de micro, es como una especie de hacemos terapia. Terapia, o sea, me quedo a gusto, me quedo más suave que un guante. Luego ya estoy todo el día muy tranquilo, tengo una paz interna. ¡Qué maravilla, Domingo! Están invitados para esto. Pues sí, muy bien, pues se lo agradecemos mucho. Le traeremos más veces. Además, este año vino a hablar de Milei, por cierto, Madrid, ¿no? El que lo esté pensando, ay, ¿qué episodio salió Daniel? Y no lo ha oído, fue el de Milei a comienzos de año, que ha sido uno de los más escuchados del año, y este yo creo que también lo va a ser. Pues nada, que nos vamos. Pues nada, que voy a... ¿Sabes lo que me he propuesto? Hacer un ejercicio. Ahora vas a pagar todo en dinero. Sí, pero ¿sabes también por qué? Porque me he dado cuenta de que soy consciente de lo que me gasto. Además vas a ir como los señores estos que van con un fajo Voy a chupar así, el dedo y... con un celo ahí cogido en el fajo. Me parece bien, Richard. Claro, Saca en el bolsillo me meto el fajito. Yo no tengo fajo, tengo fajito. Ah, vale. Pero es verdad, porque de repente, cuando tienes dinero, dices, venga, 50 euros, dame la vuelta. Y acaba el día y dices, ¿y dónde están los 50 euros? Eres mucho más consciente. Eres más consciente. Yo me gasto más con la tarjeta. Mucho más. Y fíjate, no solo nosotros, yo creo que los que hemos crecido con dinero físico, gastamos más con tarjeta, sentimos mucho menos cómo se va vaciando la caja, por así decirlo, cuando gastamos con tarjeta y cuando gastamos con dinero, pero a mí me preocupa especialmente en los chicos jóvenes. Es verdad. En los menores de 20, 25 años, Es verdad. que ya han crecido, por ejemplo, los de las grandes ciudades, en un mundo de casi solo tarjeta. Mi hijo, por ejemplo, tiene 12 años. Pues él toda su vida ha visto que su madre y yo pagamos prácticamente todo con tarjeta. Y no tiene todo el valor, Claro, el dinero ni las cosas que es poseen. muy difícil que esa imagen mental que nosotros algo sí mantenemos, cada gasto sabes que eso es vaciar un poquito la caja, para un niño de 10, 12, 15 años en Europa es muy complicado, porque Sí, lo que ha sí. visto es una especie de flujo inagotable. Tú pasas la tarjeta y siempre a cambio te dan algo. Lo que decía mi abuela, ¿qué es esto? ¿Un saco sin fondo? Exacto. Con el dinero no. Con el dinero tú realmente podías decir, cuando tú eras pequeño, de repente tu madre te enseñaba el monedero ahí vacío, que probablemente te estaba engañando, tenía el dinero en otro sitio. Pero lo veías. Con la tarjeta es muy peligroso y a mí me genera dudas cómo se lo vamos a transmitir a esos chicos que nazcan en la era del dinero inmaterial. Va a ser complicado. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Ya lo hemos dicho, pues que estamos también en YouTube, que estamos en todas las plataformas de podcast y en el radio todos los domingos a las 12 de la noche. Y lo que tienes que hacer es dar a la manita esa de me gusta, me gusta, me gusta. Y suscribirte. Y suscribirte, claro que sí, decírselo a tus amigos. Eso Y es. dejadnos mensajes, aunque sea sobre la música. Lo acepto todo. Todo. Bueno, hay algunos que dicen que son muy modernos los que ponen y hay otros que les gustan. Está bien, hay de todo. Pues eso queremos. Discusión sobre los temas del programa. Debate. Debate. Pues nada, que un abrazo enorme a repartir.